Buenas tardes, noches para algunos. Bienvenidos a otro encuentro de Martes del Cliente de Internexa. Para los que nos acompañan por primera vez, este es un espacio que se creó para interactuar de manera diferente con nuestros clientes y seguidores. Un espacio para compartir conocimiento, avances y entretenimiento, como lo veremos esta tarde-noche de algunos. La idea es que esos espacios pues, los sigamos teniendo y nos sigamos conectando en los momentos de distanciamiento físico. Hoy desde noviembre vamos a adelantarnos en el mundo de la cerveza artesanal. Tendremos un tiempo de entretenimiento en el que vamos a recorrer temas de historia de la cerveza, ingredientes, no solo de la cerveza, sabores y vamos a resolver inquietudes que surjan de ustedes como asistentes. Estaremos muy pendientes de sus inquietudes. Para ello vamos a tener tres maestros cerveceros invitados que ya les presentaré más adelante. Pero antes les cuento que iremos hasta las 6:20 hora Colombia y Perú y 8:20 hora Chile y Argentina. De tal forma que hagan por favor uso de la herramienta de preguntas y respuestas para que podamos estar interactuando en caso de que tengan alguna inquietud. Al final no olviden por favor realizar la encuesta antes de cerrar la sesión. Bueno, entonces saludo a nuestros participantes que están conectándose a esta hora desde Colombia, Perú, Chile y Argentina. Saludos a todos. Vamos a empezar a presentar a nuestros panelistas. Tenemos tres panelistas, como les decía anteriormente. Primero tenemos a Juan José García. Él es originario de México. Hoy se conecta desde Cancún. Él es maestro cervecero y parte de la compañía de formación para cerveceros Tribu Cervecera, nuestro primer invitado. Segundo invitado, Andrés Felipe Osorio Henke. Él es de Colombia, ubicado en la ciudad de Medellín. Él es el maestro cervecero de Cervecería Libre. Por último tenemos a Will Myers. Myers él es de Estados Unidos, ahora radicado en Medellín y es el maestro de la cervecería 20 Mission. Juan José, Andrés, Will, un gusto en saludarlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar con todos los clientes de Internexa. Vamos a tener una muy buena tarde cervecera para platicar con todos ustedes. Bueno, entonces la cerveza es algo que creo que a ustedes les gusta mucho, a mí también. Pero para que antes de la cerveza, pues hablemos un poquitico de cuál es el origen de la cerveza. Y ahí podemos conectar al origen de la cerveza con dónde empieza o cómo se da este movimiento de la cervecería artesanal. ¿Cuál es esa diferencia y por qué ese movimiento, desde cuándo ese movimiento ha venido como cogiendo tanta fuerza? Sí, ¿qué tal? Bueno, pues la cerveza es algo muy interesante porque realmente ha venido acompañando a la humanidad desde tiempos inmemoriales. De hecho, la teoría más aceptada por de los antropólogos del origen, no de la cerveza, sino del origen de la civilización humana, tiene que precisamente ver con la cerveza, porque se cree que las primeras tribus cambiaron de ser nómadas a ser sedentarios y a formar pues unos primeros poblados gracias a que descubrieron por accidente la elaboración de cerveza. Y entonces, pues al querer realizar más cerveza, pues ya se quedaron en una zona, en lo que es la meseta central de Asia, lo que ahora pudiera ser Irak, cerca de la zona de Bagdad. Ahí es donde se detectan los primeros asentamientos humanos que seguramente se dieron por la razón de hacer cerveza. Entonces, pues sí, tiene una historia muy interesante. Y bueno, Will, de acuerdo a lo que comentas, efectivamente, en los últimos años, la cerveza ha tenido nuevamente como que un boom, un redescubrimiento, por así decir, y es que estuvo apagada a principios del siglo XX, porque bueno, en los Estados Unidos se hizo la prohibición en esta época de Elliot Ness, que se perseguía, ¿no? Digamos, a la gente que elaboraba bebidas alcohólicas. Y bueno, esta prohibición duró varios años y acabó prácticamente con la industria cervecera. De hecho, antes de la época de la prohibición, para darles un dato muy interesante, estamos hablando de 1900, ¿no? De inicios de 1900. Antes de la época de la prohibición, había en los Estados Unidos 5,000 cervecerías artesanales.
Hoy tenemos alrededor de 6,000, cuando es que ya hubo un boom. Entonces, imagínate hace 1900 que la población era muchísimo más pequeña que ahora, había demasiadas cervecerías artesanales, digamos que hasta incluso cervecerías con respecto a la población o per cápita, todavía no alcanzamos las que había en 1900. Y bueno, esto lo mató, pero ahora, bueno, ha habido un nuevo boom en Estados Unidos principalmente, las cervecerías artesanales, y nos ha contagiado a Latinoamérica. Y bueno, pues es muy interesante, la verdad, toda la historia de la cerveza. No sé si Andrés o Will Myers quiera comentar algo. No, él simplemente sí tiene razón de que ha contaminado a todos lados. Me sorprendió, por ejemplo, cuando fui a Paraguay en 2015 para visitar a unos amigos, de ver un montón de cerveza artesanal allá, y yo todavía no sabía de la historia de gente de Alemania yendo a vivir allá, y entonces realmente ellos tienen una historia más larga que muchos otros lados de Latinoamérica, y me imagino que la gente de Argentina también puede comentar de eso, pero sí ha contaminado a todo el mundo ese virus de querer tomar lúpulo, cerveza super lúpula, y por eso estamos aquí todos en Latinoamérica haciendo la misma cosa. De acuerdo, yo por agregar ahí también diría lo mismo. Nosotros, pues, para cambiar un poquito de continente, pues tenemos la percepción de que Europa, pues, lógicamente Europa es un continente súper cervecero, Bélgica, Alemania, la República Checa, pero antes de todo este boom de la cervecería artesanal, pues allá estaban establecidas cervecerías por lo general muy grandes y muy tradicionales, o sea, producían estilos súper tradicionales que las venían elaborando hace cientos de años, y apenas, digamos que en esta época es que está llegando también el boom incluso a Europa de todo el tema de cervecerías artesanales, tanto pues en estos países, digamos, clásicos, es decir, por ejemplo, en Alemania era nunca, pues antes, yo creería que en los 90s no se encontraba una cerveza lupulada, ya era muy escaso, lo mismo en Bélgica, se encuentran los estilos tradicionales, de pronto más adelante nos referimos al tema, y hoy ya están empezando también a surgir, digamos, estas cervecerías de menor escala y produciendo unos estilos, digamos, alternativos o diferentes a los que se producían tradicionalmente en ese continente. Ustedes ya han hablado de cerveza artesanal, han dado algunos tipsitos hablando de lúpulo. Cuando uno va a un supermercado, generalmente, o aquí en algunos países, uno va a un supermercado y encuentra una gran variedad de cervezas industriales, de marcas reconocidísimas, pero llega siempre una sección donde encuentra unos stands más chiquiticos, pero de pronto más folclóricos, con más color, con etiquetas supremamente elaboradas, con simbologías súper interesantes, y esa parte es como la parte de las cervezas artesanales. También pues hay tiendas especializadas donde vas y encuentras más cervezas artesanales que cervezas industriales, pero ya que el cliente, el usuario de a pie encuentra, va a un supermercado y encuentra esa diferencia, ¿qué quisiéramos o qué queremos decirles a ellos respecto a la diferencia entre estas cervezas industriales conocidísimas y estas cervezas artesanales? Ya ustedes empezaron a hablar mucho de esa caracterización artesanal, pero quisiera un poco que les contáramos a todos cuál es esa diferencia, los que conocemos la cerveza industrial, pero no la artesanal, o los que las tomamos las dos, pero muy bueno contarles un poco a ellos de esas diferencias. Sí, no, pues muy interesante tu pregunta, Will o William. Miren, bueno, yo les quiero comentar, porque aquí hay varios enfoques, entonces yo les voy a dar mi enfoque. Pero antes de eso, quiero decirles a todos los participantes que nos están viendo que si tienen alguna pregunta o alguna inquietud, pueden ponerla en el chat, lo estamos aquí monitoreando para poderles responder cualquier pregunta o inquietud que tengan. Y bueno, que esto sea un poquito más dinámico. Bueno, la cerveza artesanal es muy interesante porque a diferencia de las cervecerías industriales comenzaron hace muchos años, también digamos
la cerveza se empezó, bueno, tiene cientos de años elaborándose, ¿no? En América Latina es de reciente elaboración, en realidad, aunque hubo varios intentos pues de fundar cervecerías después de la época de la colonia. Sin embargo, sí hubo cerveza en la época de la colonia, cuando estábamos bajo la corona española. Sin embargo, fueron cervecerías que duraron poco tiempo. De ahí hasta, digamos, inicios de 1900, las cervecerías hacían una cerveza que sería similar a las cervezas artesanales. A partir de 1900, de inicios de siglo, finales del siglo XIX, 1800 y tantos, es cuando se empieza a dividir la cerveza industrial de la cerveza artesanal. Y les voy a platicar qué fue lo que sucedió, y es algo bien interesante. Antiguamente había muchos estilos de cerveza, que todavía los hay, pero no de manera comercial, por lo menos no tan fuerte. Entonces las cervezas solían ser turbias, solían ser cafés, rojas e incluso oscuras, ¿no? Totalmente negras. Pero no existía esa cerveza totalmente clara, brillante, como la que conocemos actualmente. Entonces, a finales del siglo XIX, en 1880 y tantos, la municipalidad o el municipio de la ciudad de Pilsner, en Bohemia, que era República Checa, quiere hacer que la ciudad tenga algo icónico que los destaque, y entonces contrata a un maestro cervecero de Alemania que se llama Josef Groll. Entonces lo llevan a República Checa, antigua República Checa, y le dicen: oye, Josef, queremos hacer algo único, una cerveza que ponga el nombre de la ciudad de Pilsner en todo el mundo. Entonces, lo primero que hace el cervecero, como cualquier otro buen cervecero, es checar las características del agua. Recordemos que en esos entonces, pues no había las facilidades de tratar o de filtrar el agua como ahora lo podemos hacer. Entonces, él se da cuenta que el agua de la ciudad de Pilsner es un agua muy pura, muy carente de minerales, ¿ok? Entonces, entonces él se le ocurre hacer una cerveza muy ligera y muy fácil de beber. Entonces utiliza, más adelante vamos a hablar un poquito cuáles son los ingredientes, pero uno de los principales ingredientes es la cebada malteada. Les explicaremos más adelante qué significa malteada, pero cebada. Entonces él utiliza una cebada muy pálida y hace esta cerveza que ahora conocemos, brillante, clara, fácil de beber, y resulta ser que es todo un hit, es todo un éxito, porque la gente nunca había bebido una cerveza así, y de hecho, pues mujeres y gente que antes le costaba trabajo beber cerveza, la bebió con muchísima facilidad. Entonces, el estilo se populariza por toda Europa, o sea, es un verdadero éxito así enorme, de tal manera que ese estilo de cerveza se le denomina Pilsner. Hasta nuestros días el estilo se llama Pilsner, y la mayoría de las cervezas que tomamos son Pilsner, ¿ok? Entonces, se populariza, se corre por toda Europa. En Alemania hacen sus versiones, como por ejemplo la versión alemana de la Pilsner se llama Munich Helles. Helles significa como claro, como transparente, ¿no? La transparente de Múnich o de Múnich. Entonces hacen la Munich Helles, y en Colonia hacen las Kolsch, y en diferentes ciudades hacen como la versión de esta cerveza que se súper populariza. Y hay una anécdota bien interesante, ya para terminar esa parte, en la que unos americanos, ya ha entrado el siglo XIX, en la época de la que comienza toda la industrialización en los Estados Unidos, viajan a Europa porque precisamente quieren tomar ideas del viejo mundo para llevarlas al nuevo continente. Entonces se encuentran que pues, la cerveza es muy popular en Europa, y preguntan cuál es la cerveza más popular. Entonces le dicen, bueno, es que hay una cerveza que está de moda, que se está recorriendo por toda Europa y que la hacen en República Checa. Entonces ellos viajan a Pilsner y ven esta cerveza y se les hace algo muy interesante tener una cerveza clara, porque recordemos que las cervezas no eran transparentes, ninguna, o sea, prácticamente todas eran turbias y medio oscuras, hasta ser negras inclusive. Entonces se les hace también algo muy atractivo, una cerveza dorada, ¿no? Como el oro. También recordemos que esto coincide con la fiebre del oro. Entonces, ellos se llevan la idea, pero visitan una cervecería que se llama Budweiser o Budweiser, ¿no? Como tal vez le digamos nosotros, que está en República Checa.
Entonces ellos se llevan la idea, se van a Estados Unidos y se copian absolutamente todo. Se copian las recetas, se copian hasta el nombre. La Budweiser no es americana, la original es de República Checa. Entonces ellos le ponen Budweiser y empiezan a hacer la Bud o la Budweiser en los Estados Unidos. Y bueno, como no había internet, etcétera, pues la comunicación era más lenta y los checos se dan cuenta unos años después y obviamente los demandaron, pero bueno, los americanos les metieron mucho dinero. De hecho, el litigio duró varias décadas y al final ellos se quedan con la marca Budweiser y los checos solamente pueden comercializar Budweiser dentro de República, bueno, de lo que ahora es antes era Checoslovaquia, ahora es República Checa. Entonces, lo que ahora es República Checa o antes Checoslovaquia. Entonces, se queda la marca de Budweiser los americanos. Y de ahí, bueno, los americanos empiezan a hacer estas cervezas ligeras, le agregan el gas carbónico, no era común, lo agregan para como en los refrescos, para que sea más refrescante. Y entonces se empieza a industrializar la cerveza y se hacen cervezas más ligeras, a diferencia de las artesanales tradicionales que pueden tener una mayor variedad de ingredientes y no ser únicamente Pilsner o similares, y que pueden tener una gran variedad de ingredientes y ser mucho más fuertes en sabor y generalmente de mayor calidad. Entonces, esa sería como el enfoque y la historia de cómo comienza la cerveza artesanal. Y bueno, me gustaría que Andrés y Will nos dieran también su enfoque. Bueno, antes de darle la palabra a Andrés y Will, pregunta Walter que si la cerveza Pilsen, que conocemos en Colombia, ¿tiene algo que ver con ese comentario de Pilsner, con ese tipo, o eso simplemente sí, es una... Sí, de hecho Pilsen, el nombre de Pilsner deriva Pilsen, entonces le llama de hecho indistinto Pilsner o Pilsen y se refiere al estilo y va precisamente el estilo por ser de la ciudad de Pilsner. Lo que pasa es que antiguamente algunos de los estilos se denominaban como la ciudad y tenemos por ejemplo como las Múnich Helles por la ciudad de Múnich o el estilo Viena por la ciudad de Viena en Austria. O Kolsch es de Colonia, Alemania, ¿no? Kolsch es Colonia prácticamente. Entonces, algunos estilos se denominaban como la ciudad. Entonces, Pilsen viene precisamente del estilo y hace totalmente referencia a esta cerveza de antigua Checoslovaquia. Sí, tal cual. Sí, tiene que ver total el nombre. Es que tradicionalmente a muchos países de Latinoamérica y también en Estados Unidos inmigraron muchos alemanes y en ese tiempo en realidad Alemania está muy, pues hoy día pues es una región como muy similar. Entonces, si bien por ejemplo la cerveza la Pilsner se originó allá, los alemanes también empezaron a hacerla como comentaban, la Munich Helles, la Vienna Lager, la German Pils, y pues debido a la popularidad del impacto también digamos en Latinoamérica y en Estados Unidos empezaron a elaborar esas cervezas digamos masivamente. Incluso por ejemplo acá en Colombia vinieron migrantes alemanes y montaron sus fábricas. Eso fue digamos creciendo y con el tiempo fueron absorbidas digamos como por otras grandes industrias para obtener un monopolio pues ahí como al respecto. Una cosa que para mí es una diferencia, realmente la diferencia para mí más importante entre la cerveza artesanal y la cerveza industrial es más que todo el sistema. Un ingeniero de sistemas puede agradecer mucho lo que hace un negocio como Bavaria aquí en Colombia, pues que es propiedad de Anheuser-Busch InBev, y como ellos hacen todo en una forma que un cervecero realmente puede respetar, aunque obviamente hay mucha gente que dice, no, esa cerveza es muy mala, lo que sea. La idea es que ellos tienen la idea de tener costo por litro, ¿cierto? Y ellos llevan esa idea a un extremo que realmente uno tiene que respetar un poco. Su forma de hacer negocios, otro tema por completo. Son predatorios, hacen cosas muy feas, pero la eficiencia y consistencia que logran ellos es algo que
nunca voy a dejar de respetar. Si uno prueba una cerveza en un lado de un país, de tal marca debajo de uno de esos negocios, y si uno vuelve a probar la misma cerveza, que no, obviamente que nada que fue súper expuesto al sol o como metido en un horno o como algo ridículo, va a tener el sabor exactamente igual. Y eso es algo que nosotros como cerveceros artesanales realmente nunca vamos a lograr, porque nosotros hacemos las cosas en una forma más tradicional, puede decir, con equipos más básicos, y es algo que, pues, con muchos cerveceros artesanales, si uno pregunta cuál es su cerveza industrial favorita, va a salir una pelea, porque todo el mundo, no, ese es mejor, no, ese es mejor, porque realmente todos nosotros estamos interesados en esa parte. Entonces, pues, no sé, hay una ciencia muy fuerte de lo que hacen ellos. Y para mí, y la inflexibilidad que tienen ellos en su proceso, la precisión con que llevan a cabo su proceso es algo muy interesante y realmente hace la cerveza industrial un producto completamente distinto, aún antes de hablar de ingredientes. Obviamente están utilizando jarabes de maíz o de arroz, otros pues azúcares básicamente para traer el alcohol y para que no salga un montón de cuerpo, color, ese tipo de cosas, pero pues para mí realmente es algo muy interesante que es de otro mundo. Entonces, pues no sé, eso es lo que siempre he pensado de ese tema. Sí, y bueno, básicamente el consumidor en la cerveza artesanal va a encontrar una cerveza que está producida en pequeños lotes, si bien pudiera tal vez no tener la consistencia entre lote y lote, porque es como cuando cocinas algo en tu casa. Si haces una arepa, por ejemplo, quizás no te va a quedar exactamente igual cada vez, ¿no? O un caldo de pollo o lo que tú quieras, porque a lo mejor los ingredientes pueden variar un poquito, el tiempo de cocción puede variar un poquito, cuestiones así. Sin embargo, sí puedes llegar a tener una consistencia bastante grande, incluso artesanalmente. Pero el consumidor lo que va a encontrar son cervezas hechas en pequeños lotes, cervezas que tienen una historia detrás y mucho más variedad de estilos. Hay decenas de estilos. Todas las cervezas comerciales son muy parecidas y muy ligeras, aunque bueno, hay pequeñas diferencias, ¿no? Generalmente tenemos como las claras y las obscuritas en industrial, pero en artesanal tenemos cientos de estilos y tenemos cervezas que utilizan otros cereales de calidad como, como trigo, como avena, adicionalmente a la cebada. Y entonces esto te da una pluralidad de sabores. Y para amargar se usa lúpulo. El lúpulo es una flor que es la que le da el amargor a la cerveza y se utiliza principalmente para balancear el dulzor de la malta. Pero realmente el lúpulo en la cerveza artesanal es la cereza del pastel, aunque no tengas una cerveza tan amarga, porque hay estilos que son muy amargos, potentes, y hay estilos que son muy poquito amargos, casi nada. Sin embargo, el lúpulo no solamente te va a dar amargor, te va a dar sabor y te va a dar aroma. Y dentro de los aromas que te puede dar aromas a flores, te puede dar aromas a frutas, incluso llegar a frutas como por ejemplo el durazno, el melón, la piña. Entonces, el lúpulo va a hacer que la cerveza cambie muchísimo su perfil. En cambio, las cervecerías industriales usan el lúpulo únicamente para amargar y lo utilizan en un extracto. Yo conozco bien el proceso de las cervecerías artesanales, he estado industriales, he estado en algunas plantas, he tenido la oportunidad, y ellos simplemente miden la cantidad de amargor, pero no se preocupan por sabor o por aroma. Entonces, el amargor que tiene la cerveza industrial es muy pobre, de hecho llega a ser metálico o desagradable. En cambio, en una cerveza artesanal es un amargor, pero es un amargor placentero y se siente el sabor de la flor. Entonces, el consumidor va a encontrar una cerveza con una mayor pluralidad de sabores, con mayor textura, con mayor cuerpo y sobre todo eso, ¿no? Que va a encontrar pluralidad, desde cervezas muy bajitas en alcohol hasta cervezas superalcohólicas. Por ejemplo, hay cervezas tan alcohólicas como de 12 grados
de alcohol, por ejemplo, estilos belgas, ¿no? De 12 grados de alcohol, cervezas que te puedes tomar una o dos y ya te hacen un efecto. Entonces, hay mucha pluralidad, cervezas desde súper claras hasta negras, pasando por rojas, naranjas, cafés, o sea, hay una variedad de estilos, cervezas con trigo, sin trigo, etcétera. Entonces, eso es lo que tiene la cerveza artesanal, que te da pluralidad y que te da una gama más amplia de sabor y que siempre vas a encontrar una cerveza interesante, que sea una experiencia, que no solamente es para quitarte la sed o para medio emborracharte o relajarte, sino es una experiencia y que puedes maridar y combinar con alimentos también, y que es más plural que el vino, ¿no? Por ejemplo, el vino se marida muy bien con comida, pero el vino es más uniforme. En la cerveza encuentras una gama intensa, increíble de sabores, colores, aromas. Entonces, eso es lo que tú como consumidor vas a encontrar en la cerveza artesanal. Entonces siguiendo la pista, hemos hablado de la cerveza que se hace a base de agua, hablamos del grano, malta, pero también mencionaste el trigo, la avena, hablaste del lúpulo como un tercer ingrediente. Entiendo que el cuarto ingrediente es la levadura. Entonces han hablado mucho de lo que hace el agua en la cerveza, lo que hace el lúpulo, lo que hace el grano en este caso. No hemos hablado mucho de lo que hace el grano en la cerveza, pero hablemos un poquitico entonces de ese ingrediente secreto de la levadura, de ese ser vivo en la cerveza. Sí, de hecho, bueno, vamos a comenzar un poquito con los ingredientes para que todos sepan. Efectivamente, el principal ingrediente y el que se utiliza en mayor cantidad es el agua. Entonces, el agua, un agua que sabe bien, va a ser una cerveza que sabe bien. Y bueno, puede haber ciertos perfiles de agua cargándoles un poquito más de minerales para darle un toquecito mayor a la cerveza y hacer que brille más el lúpulo o las maltas. Ya es como una cuestión técnica. Entonces, el agua, pues, es el principal ingrediente en volumen. El otro ingrediente son los cereales. El principal cereal es la cebada y se utiliza la cebada malteada. Malteado es un germinado y se germina la cebada porque esto hace un cambio químico al interior del grano y libera unas proteínas que nos van a ayudar es que ya es algo un poco complejo. El grano tiene unas moléculas muy grandes que se llaman carbohidratos. Estas moléculas se descomponen en azúcares. Básicamente es un polímero de azúcares. Un polímero es una cadena que se repite muchas veces. Un tren de azúcares, donde cada vagón es un azúcar. Eso es un polímero. Pero si ustedes se dan cuenta, los granos no se echan a perder. Tú puedes dejar arroz, o puedes tener maíz, o puedes tener cebada o trigo años en tu casa y no se va a echar a perder, porque las bacterias no pueden comerse esas cadenas tan grandes. Es como si tú te quieres comer una vaca entera, o sea, no te la puedes comer. Entonces, cuando la germinas, se generan unas proteínas que van a romper esos enlaces y que en vez de tener un tren vas a tener vagones. Y esos vagones pueden ser consumidos por la levadura y la levadura los va a metabolizar. La levadura es un hongo unicelular que va a consumir por un proceso que es un poco complicado a nivel bioquímico, pero básicamente lo podemos entender como que va a consumir un azúcar, va a tomar lo que requiere, va a obtener energía y la va a desdoblar finalmente en un etanol o en un alcohol etílico y una molécula de dióxido de carbono. Entonces, convierte, por así decir, los azúcares en alcohol y ese es el proceso que le llamamos fermentación. Entonces, ese es como dices tú, el ingrediente mágico que se utiliza para elaborar cerveza. Entonces, tenemos el agua, tenemos los cereales, típicamente o forzosamente, digamos típicamente o tradicionalmente para que sea cerveza tiene que tener cebada, aunque puedes usar otros cereales como adjuntos, o sea, como compañeros de la cebada. Puedes usar todos los cereales, arroz, maíz, avena, mijo, trigo, hasta sorgo, ¿no? Entonces puedes usar todos, pero típicamente se utiliza cebada y en muchas cervezas se utiliza un poquito de avena y en algunas se utiliza un poquito de trigo. Son los principales cereales. Las cervecerías industriales suelen utilizar, como dijo Will, jarabes de maíz o utilizan fécula de maíz, que es como la harina del maíz, o llegan a utilizar arroz, porque son cereales baratos que tienen muchos carbohidratos, mucho carbohidrato es mucho azúcar es mucho alcohol,
a bajo costo. ¿Ok? Entonces, Gracias. y el tercer ingrediente, pues sería el lúpulo, que es la flor que le da amargor. El lúpulo es un invento, bueno, no un invento, una adición reciente en la historia de la cerveza, porque recordemos que la cerveza tiene más de 7,000, 8,000 años de antigüedad. Entonces se le ha venido poniendo lúpulo a la cerveza desde hace 500 años aproximadamente, ya de manera regular. Entonces el lúpulo, bueno, y no hay un lúpulo, o sea, no es como que hay un lúpulo. El lúpulo tiene variedades y hay decenas de variedades, ¿no? Cascade, Willamette, perdón, Cascade, Willamette, Mosaic, Amarillo, Galaxy, por decirles algunos nombres. Entonces, y cada lúpulo tiene un perfil y además los puedes combinar. Entonces puedes crear algo impresionante combinando lúpulos y combinando las maltas. Las maltas se tuestan. Entonces, al tostarlas, te da también diferentes colores y diferentes aromas y sabores. Entonces puedes hacer combinaciones entre maltas y entre lúpulos y también entre levaduras, porque igual de las levaduras hay cepas. Hay dos variedades grandes o dos tipos de levadura que se utilizan, que son las lager y las ale, fermentan a temperaturas diferentes, y de cada una hay cepas, y cada cepa te genera ciertos compuestos en la cerveza que te va a dar sabores distintos. De manera que, por ejemplo, si ustedes prueban una cerveza en Bélgica, el estilo se llama belga, una cerveza belga, hay diferentes tipos, Belgian Strong Ale, por ejemplo, y tú vas a notar unos sabores muy particulares, pero es por la levadura que utilizan. Si tú tuvieras la receta exacta de la cerveza y utilizas una levadura americana, no sabe para nada parecido, o sea, sabe totalmente distinto. Pero si tú utilizas la levadura belga, aunque no tengas la receta exacta y los ingredientes sean similares, te va a dar ese sabor típico de las cervezas belga. Y así pasa con las cervezas, por ejemplo, hay unas cervezas de trigo de la zona de Baviera o de Bavaria en Alemania que se llaman Weizen. Tú tienes que usar la levadura de ahí para que te dé el sabor. Y así hay decenas también de levaduras. Entonces es algo impresionante, complejo, pero fascinante. Sí. Gracias, Juan. Brito, no sé si pena acá interrumpir. Hay muchas preguntas en el chat, no sé si de Claro. pronto me atrevo a responder algunas, en mi opinión. Bueno, y pues los otros, Juan José y Will también, pues pueden hablar si de pronto tienen opiniones alternas. Entonces voy a leer algunas. ¿Qué opinan de las cervezas saborizadas? Pues de hecho, por ejemplo, no, nuestra cervecería tiene una cerveza saborizada a extracto de avellana. Yo creo que es en general la cerveza, y eso es lo bacano de la cerveza artesanal, como decía Juan José, que es como no es tan cerrada como la cerveza industrial, que tiene que tener esa trazabilidad y esa consistencia. Se presta mucho para uno, digamos, poder experimentar más y eso, entonces puedes llegar a ciertos extractos o ciertas esencias o ciertos sabores que te pueden complementar muy bien un estilo de pronto base. Entonces, yo no le veo mal desde que la cerveza quede, digamos, buena, que tenga las propiedades, digamos, base. Por ejemplo, si estamos haciendo una cerveza, no sé, una Brown Ale, por ejemplo, y la quiero saborizar, por ejemplo, no sé, con naranja, por así decirlo. No, cojo cáscaras de naranja y de pronto le echo vodka y obtengo un extracto y se lo echo a la cerveza, pues ahí la estoy saborizando, y si queda bien y se complementan bien, digamos, el sabor base con los extractos o los saborizantes que está usando, yo lo veo bien, por lo menos, pues por lo menos para mí está bien. Ahora, si es una cosa así súper perfumada, que se sale del balance de la cerveza, pues ahí ya no es tan interesante, pues entonces esa es como mi opinión. Hay otra pregunta, que es el uso de la gelatina. Yo la verdad lo he usado, es una buena técnica de clarificación en frío. Nosotros por lo general, por ejemplo, clarificamos en caliente inicialmente, pues para las personas que no sepan, pues las cervezas tienden a que las proteínas queden como andando por ahí en la cerveza, y eso lo tiende pues como a que las cervezas se vean turbias, y los clarificantes lo que ayudan es como a que decanten todas esas proteínas para que la cerveza, digamos, tenga mejor, que sea más brillante. ¿Por qué? Porque nosotros el brillo en la cerveza, lo mencionó Juan ahorita, lo percibimos mejor, es decir, porque las cosas turbias, nuestro organismo no, digamos, lo ve como un producto que pronto puede estar contaminado, y entonces es como un mecanismo de defensa ante eso. Entonces, cuando lo vemos claro, no, eso está bien, entonces, pues es simplemente una percepción.
Entonces, digamos, los clarificantes se usan, la gelatina sin sabor es muy común que lo usen los cerveceros artesanales y algunos microcervecerías, porque es muy barato comparado con otros agentes clarificantes que de pronto pueden ser, eh, digamos, más potentes, por así decirlo, y, digamos, más consistentes, porque la gelatina no va a ser tan consistente, digamos, como esa clarificación. Y adicionalmente, por ejemplo, si las personas son veganas, entonces, de hecho es que hay varios clarificantes y está bien. Yo por lo menos no he sentido como mucha diferencia en clarificar una cerveza con gelatina sin sabor a usar otro clarificante de pronto. Y hay otra pregunta que es relacionada con la carbonatación. Ahorita también Juan comentó pues que la cerveza antes no se carbonataba típicamente, y ya pues la mayoría de cervezas son gasificadas o carbonatadas. Y pues eso depende mucho, por ejemplo, la pregunta que hace él, si carbonatar con azúcar o destroza. Yo esa técnica la he usado más a nivel como homebrewer, a nivel ya, digamos, de cervecería, de microcervecerías, así es mejor. eh, eh, Uno de los ingredientes que se produce en la elaboración de cerveza es el propio CO2, entonces pues, nosotros tratamos de ganar un poquito de CO2 o de gasificación en la propia fermentación, ya finalizando la fermentación, y el resto de la gasificación que le quede faltando, básicamente le inyectamos el CO2 porque es más consistente. Algunas cervezas tradicionalmente, sobre todo muchas cervezas de Bélgica, sí tienen esa carbonatación, digamos, con azúcar, que se les llama como segunda fermentación en botella, que es, le adiciona una leva especial, digamos, que para que no genere como unos agentes ahí que de pronto no produzcan, digamos, como aromas deseados, y controlan, ya tienen muy medido cuánta cantidad de azúcar se le tiene que echar y qué levadura para que siga, digamos, fermentando en la botella y gasifirme de la forma correcta. El problema es como obtener ese nivel de consistencia, porque si le adicionas mucho azúcar, la cerveza se te puede explotar incluso, o te va a quedar completamente gasificada, que es casi que imposible de servir. O si le echas muy poquito, pues te queda por debajo la carbonatación. Entonces es mejor, pues por lo menos a nivel ya un poquito más grande, tratar de gasificar pues de una forma más controlada. Y a ver, no Sí. sé. No sé, Pronto ¿qué para, opinan de lo siguiente? todo lo que dijo Andrés, súper de acuerdo con él. Sin embargo, creo que la mayoría de la gente no es tan técnica y son como preguntas como que un poquito técnicas. Por ejemplo, nos preguntan también si se puede usar agar como gelatinante. No, no se puede usar porque no queremos gelatinizar o algo así, sino más bien quieres secuestrar las proteínas. Pero yo los voy a invitar que si ya hacen cerveza, porque esas preguntas son de gente que hace cerveza. Yo tengo un canal en YouTube y un grupo de Facebook que se llama Tribu Cervecera, y de hecho seguido transmito en Tribu Cervecera, en Facebook, en YouTube también, y ahí contesto todo este tipo de preguntas así técnicas. De hecho, luego le voy a pedir a Andrés que lo voy a invitar para que nos ayude a contestar preguntas. Pero bueno, la mayoría de la gente creo que ahorita no es técnica, entonces yo creo que podríamos platicar un poquito más general para que puedan aprovechar la gente que no sabe este tipo de cosas, que ya es de quien hace cerveza. Si tienen estas preguntas, váyanse al grupo de Tribu Cervecera, yo ahí les voy a contestar. Pero bueno, yo les quiero platicar un poquito sobre cómo se hace la cerveza de manera general, pues para que tengan idea. Y resulta ser que hacer cerveza sí es un proceso complejo. Y la verdad, para hacer buena cerveza, pues sí tienes que comprender muy bien, así como lo hace Andrés y obviamente Will, a fondo las reacciones químicas y bioquímicas y cuestiones pues también físicas que se dan en el proceso. Pero yo les voy a platicar de manera general para que tengan idea. Básicamente lo que hacemos para elaborar la cerveza es un té que lo hacemos con los granos. Recuerden que los granos están malteados, que esto nos va a permitir generar unas proteínas que se llaman enzimas, que van a romper este vagón en pequeños azúcares. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la malta o la cebada ya malteada, vamos a hacer un té a una temperatura específica. Ese té a una temperatura va a provocar esta reacción de romper ese tren en pequeños vagones y entonces se van a generar azúcares. Este proceso se llama maceración. Previamente el grano se tritura, ¿sí? Para que se exponga al agua en la parte interior del grano. Entonces se hace un té que se llama macerado, una maceración,
y se hace típicamente durante 1 hora. Mientras ustedes lo hacen, físicamente no se ve nada, pero ocurre esta reacción química de que este polímero de carbohidratos, que es un carbohidrato, se convierte en azúcares y entonces poco a poco este té se va volviendo dulce de manera natural con el tiempo. Si ustedes lo prueban al inicio, pues no sabe dulce, pero ya después de los 40 minutos, 50 minutos es súper dulce. De hecho, sabe muy rico. De hecho, en México no se consume tanto, pero yo sé que en Colombia se consume la malta, la ponimalta, esta bebida oscura. Bueno, la ponimalta es eso, es la maceración de cebada y le agregan un poquito de, yo le digo piloncillo, ¿no? Ustedes le dicen panela, ¿no? Se le agrega un poquito de panela y es la ponimalta. Entonces obtenemos este té parecido a la ponimalta que se llama mosto, que es dulce. Y bueno, después se hierve, en el hervido se agrega el lúpulo, entre más hierve el lúpulo, más amarga, pero más evaporan aromas. Entonces generalmente se le pone lúpulo en diferentes momentos, en unos momentos para amargar, en otros momentos para aromatizar, y después se enfría y se reposa en un tanque, en un fermentador, y ahí se agrega la levadura. Entonces la levadura va a consumir estos azúcares, como les platicé hace rato, y va a generar moléculas de alcohol etílico, dejándonos lista la cerveza, ¿no? Y bueno, después hay un proceso de carbonatación y hay 2 formas, como comentaba bien, tal cual como comenta Andrés, la forma que se llama carbonatación forzada, que es que tú inyectas el dióxido de carbono para que se disuelva, o la carbonatación natural, donde tú agregas azúcar, generalmente es azúcar de maíz, que se llama dextrosa, o puedes agregar también azúcar de mesa u otros azúcares. Entonces, tú agregas azúcar y la levadura la vuelve a consumir, y se acuerdan que cuando la consume genera etanol y genera dióxido de carbono, ¿no? Entonces, al consumir ese azúcar, genera el gas y como ya la cerveza está empacada en un barril, en un tanque o en una botella, ese gas carbónico ya no lo dejamos escapar y acaba por disolverse en la cerveza y la cerveza se gasifica. Y básicamente, de manera muy general, ese es el proceso de elaboración de cerveza. Todas las cervezas se elaboran igual, aunque hay variaciones de técnicas, como por ejemplo para darles más aroma o más alcohol, etcétera. Pero de Bueno, manera general, eso, todas pero ya igual. que hablaste del problema general, ¿por qué no hablamos de cervezas en específico? Yo no sé si de pronto Will, hablar un poco, después de tener el proceso general, ¿por qué no hablamos de las cervezas, por ejemplo, de trigo? O sea, enmarcado, ¿cuáles son las características de la cerveza de trigo? ¿Qué encontramos en la cerveza de trigo? ¿Cuáles son esas diferencias? Pues yo me puse a mirar después de hablar juntos, porque pues yo he probado un montón de cervezas de trigo, especialmente por ser de Estados Unidos. Y primeramente quiero decir que si alguien no entiende algo, yo sé que tengo acento fuerte, si alguien no entiende No, pero algo que hablas digo, perfecto, se entiende bien. pues gracias, pero si alguien no entiende algo, que escribe en el chat y yo clarifico. Pero pues yo amo la cerveza de trigo, y una de las primeras cervezas que yo hice como casero en la casa fue una wheat beer. Siempre me ha encantado ese estilo, y pues por solo empírico, por probar un montón de cervezas de trigo y por pues leer cosas de vez en cuando, yo pensé que tenía una idea de la historia de la cerveza de trigo y todo eso, pero después de hablar con ustedes el otro día, yo me puse a investigar un poquito más, y fue muy interesante leer de esas cosas, que aparentemente esas cervezas que mencionó Juan José, esas cervezas que originalmente salieron de Mesopotamia y todo eso, eran de trigo. Y aparentemente el grano que estaba en esa parte del mundo es un ancestro, pues no es exactamente el trigo que nosotros consumimos hoy en día, pero no fue cebada. Entonces eso fue algo nuevo e interesante para mí. Pero eso me trae al punto de que todo el trigo no es igual. Todos los trigos, una variedad de trigo, hay trigo del invierno y hay trigo del verano, pero de todas formas, la cosa que más va a cambiar para un cervecero es si un trigo es malteado o si no es malteado.
Yo he tenido la oportunidad de trabajar especialmente en el proceso de desarrollar nuestra wheat beer que nosotros producimos. Es una de las 6 cervezas que nosotros hacemos aquí en 20 Mission. Yo tuve la oportunidad mientras estábamos planeando el negocio, de hacer lotes pilotos como un loco. Y entonces empecé, en el principio yo tenía acceso a trigo en hojuela. Y lo bueno de un grano en hojuela es que ya tiene todos los almidones expuestos para las enzimas, para hacer lo que estábamos hablando antes, de deshacer esas cadenas de almidón para hacer azúcar. Y es muy fácil de trabajar con ese producto. Entonces, inicialmente yo desarrollé ese producto con ese trigo. Tiene un sabor, el trigo así especialmente porque tiene todo dispuesto a incorporarse en el líquido, le da una suavidad, una cremosidad, un sabor poquito a cereal, pero es algo realmente muy bonito en un estilo pues en un ejemplo del estilo que incorpora ese ingrediente bien. Por eso una Hefeweizen legalmente en Alemania tiene que tener por lo menos el 50% de trigo malteado. El trigo malteado, ese otro ingrediente, le da más dulzor, da esa cremosidad también, pero da mucho más dulzor. En cambio, una cerveza hecha con trigo pregelatinizado o un trigo en hojuela que no ha sido malteado, le da mucho menos de ese dulzor y más de una nota con un toque de acidez, pero de todas maneras es algo muy, muy suave. Es un ingrediente que hace una cerveza tener cuerpo distinto. Tiene mucha retención de espuma si incluye ese producto, y si no tiene problemas que le va a quitar esa retención de espuma, pero como inherentemente ese ingrediente da cuerpo, cremosidad, esa nota de cereales, y dependiendo de si es malteado o no, una cremosidad muy bonita, un dulzor. Will, 2 preguntas, aprovecho que nos han hecho. La primera es, ahorita alguien quería saber qué te estabas tomando y preguntan que cuáles son las cervezas que tú vendes. Entonces, de pronto, si nos cuentas qué es lo que te estás tomando y qué cervezas tienen Nuestra ustedes IPA. allá. Una IPA. Sí, nuestra IPA. Nuestra IPA es una muy clásica West Coast, una como a mí, yo agradezco el estilo, yo agradezco la cerveza de moda, pero como nosotros no tenemos tanta flexibilidad en nuestra producción, yo quería hacer cervezas más clásicas, y entonces esta IPA es lo que salió en Estados Unidos básicamente en los 80s, comenzando con cervecerías en California, y nosotros estamos repitiendo ese estilo, pues nosotros estamos haciendo nuestro tributo a ese estilo. La concesión que estoy tomando a la moda es que el lúpulo el más usado en producir esta cerveza es Mosaic, que es pues un lúpulo costoso. Pero es súper rico. Entonces sí, estoy tomando esa en este momento. Nosotros producimos la idea, y yo nunca, si uno de ustedes está pensando en salir del mundo de tecnología para montar una cervecería, yo nunca recomendaría hacer lo que nosotros hicimos, en lanzar una marca con 6 productos. Es demasiado. Pero nosotros hacemos, la intención fue hacer como algo para todos. Tenemos una blonde, una wheat beer, una pale ale, una porter, nuestra cerveza negra. Tenemos una IPA y una saison, que es una cerveza bélica. Entonces hablaste de la Pale Ale y la Indian Pale Ale, que pues son como papá e hijo. Andrés, de pronto vos nos puedes hablar un poquito de las Pale Ale.
ya nos habló un poco Will de las de trigo, de pronto hablamos de las Pale Ale. Listo. Voy a contar un poquito de historia también como arrancó Will. Bueno, las Pale Ale se originaron en Inglaterra, como comentaron ahorita. Antes, digamos, las cervezas eran por lo general bastante, digamos, turbias y en Inglaterra eran oscuras porque el proceso ese de malteado del cereal, pues en ese tiempo, 1700 y eso, pues existían hornos a punta de leña, entonces no se podía controlar muy bien el malteado, entonces las cervezas por lo general quedaban muy oscuras. Cuando llegó un poquito la industrialización y obtuvieron, digamos, con mejores hornos, ya lograron como una malta no tan oscura, no tan quemada, por así decirlo, y lograron una malta ya más pálida, y que diera en este caso un color un poquito más, no, en realidad uno cree que Pale Ale es que el color es así completamente pálido, no, normalmente el estilo original de Pale Ale es un poquito pues como, no sé, casi que ámbar, no tan ámbar, digamos un poquito más bajo, por así decirlo, entre naranja y ámbar, precisamente pues como por el proceso del malteado que se originó en esa época, pues que cogieron los hornos y obtuvieron ya una malta no tan oscura. Y digamos, es el estilo original digamos, se originó en Inglaterra, que se le llama pues, básicamente Pale Ale, porque era una cerveza ale, que es un tipo de levadura, la que fermenta, digamos, de un poquito más cálida, y en la parte superior del tanque, y pues la pálida era porque usaban ese tipo de malta, y digamos, lograron un poquito más de consistencia y de mejor color. De hecho, estaba leyendo la historia que fueron las cervezas que llevaron, en este caso, al Titanic que se hundió, y incluso en el Titanic rescataron 9 botellas de esas Pale Ale originarias de Inglaterra, que es la marca se llama Boss. Esa cerveza, el estilo ha evolucionado y ahorita hay un estilo también muy famoso, pues, bueno, para decir que la Pale Ale, digamos, inglesa es un poquito más maltosa, no es una cerveza, digamos, como la American Pale Ale. Ahorita describí un poquito el estilo de la American Pale Ale. Es una cerveza más maltosa, tiene, digamos, como su lúpulo, pero, digamos, no es tan protagonista, por así decirlo. Digamos, el protagonista más es la malta. También se le dice la bitter, pues, se le dice bitter, pero en realidad no es tan amarga, por así decirlo, pero tiene su, digamos como su equilibrio. En Estados Unidos hay una cervecería que se llama Anchor Brewery Company. Ellos viajaron a Estados Unidos, perdón, a Inglaterra, y volvieron y quisieron replicar como ese estilo, pero usando, digamos, lúpulo local. Hay un lúpulo muy famoso que se mencionó ahorita, que se llama Cascade, y yo creo que es como el lúpulo clásico de Estados Unidos, y yo creo que gran parte de toda esta revolución del craft beer o la cerveza artesanal lo vemos gracias a ese lúpulo, porque ese lúpulo fue el que empezó a perfilar mucho las cervezas, sobre todo americanas, y empezó a diferenciarla mucho de las cervezas europeas. Y en este caso, por ejemplo, Anchor desarrolló una cerveza que se llama Liberty, y era como para celebrar un aniversario de una batalla en Estados Unidos, algo así, y desarrolló como una Pale Ale con lúpulos, en este caso americanos Cascade, más intensa en amargor, más intensa en aroma. Y después Sierra Nevada, que es yo creo que la cervecería artesanal más grande de Estados Unidos, es inmensa. Entonces, ahí también como debatiendo, el tema artesanal no siempre es por el tamaño, sino por los ingredientes, digamos, las aperturas que se dan en las cervecerías para experimentar con otras cosas, y esta cervecería empezó también como a desarrollar ese mismo estilo, pero le echó aún más lúpulo Cascade, te la volvió más aromática, más amarga, y yo creo que de ahí para adelante es que se originó todo este desorden en la cerveza, que todo el mundo ya quiere más y más lúpulo. Entonces yo creo que ellos fueron los que, digamos, originaron esta vuelta. De hecho, es mi estilo, yo creo que para mi estilo favorito es la Pale Ale, porque es la combinación entre una cosa bien lupulada, o sea, que tenga buen aroma, digamos, un amargor equilibrado, pero tampoco es una cerveza tan pesada, pues, de tomar. Andrés, ¿qué te estás tomando también? Que habían preguntado. Bueno, yo sí me estoy tomando una German Pils, para darles algo de como en esta entresemana. Will, alguien preguntaba que si para arrancar con tres cervezas es buen arranque. Dijiste que 8 eran muchos. 3 está bien. Sí, 3 realmente yo lo veo perfecto. Porque con 3
dependiendo de cuáles cervezas quieres hacer, puedes unir la malta base. De pronto realmente no tienes tanta diferenciación de producto, de necesitar stickers distintos, botellas de pronto distintas, de necesitar espacio en almacenamiento en frío distinto, de tener que manejar varios proveedores de pronto de materia prima. Pues todo depende de dónde es uno y las facilidades de manejar varias cosas que tiene uno. Pero yo puedo decir que nosotros necesitamos más espacio y que realmente tener 6 cervezas es muy duro. Y entonces de pronto en nuestro crecimiento vamos a poder permitir a Lu eventualmente de pronto construir otra cava o de alquilar espacio de almacenamiento en frío, algo así en otro lado. Pero lo que intenté hacer fue minimizar los ingredientes. Pues digamos que alguien haciendo una cerveza negra, por ejemplo, hay muchas recetas que tienen varias maltas negras, entre chocolate, black patent, roasted barley, que tienen una variedad. Y realmente esos productos, esa variedad de producto da dimensión, da profundidad de un producto. Pero yo estaba intentando hacer un producto bueno, que también podamos producir económicamente o por lo menos suficiente para poder sostener el negocio. Entonces, como es un negocio, yo hice lo que tenía que hacer, hice un montón de experimentación y eventualmente llegué al punto de poder tener solo 2 maltas bases, solo una malta caramelo, un lúpulo de amargor de esa primera adición, que nosotros siempre decimos adición de amargor al principio del hervor, y así intentar estandarizar unas cositas para poder hacer una variedad de productos con sabores muy diferentes, pero también para no ser dolor de cabeza constante. Entonces realmente solo me queda de dolor de cabeza almacenamiento en frío. Ese es el problema. Y pues eso y las botellas diferentes y tener que producir constantemente cosas diferentes, pero bueno. Ahí estamos. Hablaste de tu cerveza negra, de la Porter. Juan, hablarnos un poquito de esa Porter, de esa cerveza negra. Alguien preguntaba que es bueno maridar con chocolate, que es bueno maridar con dulce. Háblanos. Sí, las cervezas Porter y Stout son bien interesantes y sí, efectivamente se pueden maridar muy bien con, por ejemplo, pastel de chocolate, brownie de chocolate, y he visto incluso gente que la sirve con helado de vainilla. Le pone el helado de vainilla dentro de la cerveza. No es algo a mí que me guste mucho, pero creo que puede llegar a quedar bien. Sí, son cervezas interesantes. También vi que preguntaban cuál es la diferencia entre una Porter y una Stout. Bueno, llegan a ser medio sinónimos, pero la diferencia en realidad es geográfica. Las Porter se originan en Inglaterra a finales del siglo XVIII y se llaman Porter porque eran las cervezas que bebían los empleados que trabajaban en el puerto. Entonces, Porter es de puerto. E inicialmente eran unas cervezas de relativa baja calidad, porque bueno, los empleados del puerto no tenían mucho dinero, entonces compraban la cerveza más barata y eran cervezas que se mezclaban de una cerveza muy ligera con una cerveza un poquito más fuerte y entonces quedaba medio oscura y esta era la Porter. Con el tiempo se fueron haciendo ya porters de la receta, ya no se hacía la mezcla y se empezaron a hacer de mucho mayor calidad. Y bueno, las de Inglaterra viaja este estilo a Irlanda y los irlandeses hacen las cervezas Stout. Entonces, popularizándose enormemente por el mundo gracias a Arturo Guinness, que a finales del siglo XVIII, con 100 libras esterlinas, pone la cervecería Guinness y entonces hace una cerveza Stout, que bueno, es famosa hasta nuestros días. Y de ahí se vuelve súper popular el estilo. Entonces son cervezas oscuras que hay una variedad enorme de porters y de stout. Hay muchos como subestilos
desde, por ejemplo, la Baltic Porter, la Robust Porter, pasando, por ejemplo, por una, quizá, por ejemplo, por una, ¿qué te puedo decir? Una American Stout, hasta, por decirte, una Russian Imperial Stout, que es una de las stouts más oscuras, y bueno, teniendo en medio una oatmeal, que es como avena, como comida de avena, oatmeal stout, o como una milk stout, como leche, milk stout, donde en la oatmeal pues le ponen avena y en la milk stout no se le pone leche, pero se le pone lactosa, que es el azúcar de la leche, y llegan a ser dulzonas y te llegan a recordar o a resemblar ese sabor del café con leche. Entonces, es una variedad muy grande de cervezas, la familia de las Porter y las Stouts. Son muy interesantes y son cervezas que pueden ir desde ser ligeramente oscuras, con tonos rubíes o rubíes, medio rojizas, hasta ser totalmente negras, así negras y con un gran cuerpo. Y pueden ir desde un volumen de alcohol desde el 4% hasta 10-11%. También vi que alguien preguntaba cuál sería una buena Porter Stout. Bueno, no sé en qué país estén, pero una de las más famosas es una, y de las mejores stouts que hay, es una stout americana que se exporta a varios países de Latinoamérica, que se llama Old como viejo, Old Rasputin. Entonces, si pueden conseguir Old Rasputin, es una de las mejores stout, por lo menos es una de las que mejor se ha calificado. Y si tienen una stout bebiendo en este momento, porque tengo entendido que algunas personas tienen quizá una stout, pues para degustar cualquier cerveza, primero tienen que verla, ver los colores, ver la brillantez, ver la espuma, después la tienen que oler. Cuando huelan una stout, seguramente, o una porter, van a tener aromas que quizá les recuerden el café, típicamente, pero puede tener también aromas como a vainilla, a tabaco, a caramelo. Y cuando la prueben, pues les va a dar estos sabores también como a cacao, a café, por supuesto, e incluso aromas y sabores como, bueno, aroma más bien como a tierra mojada, como cuando llueve, como cuando acaba de llover, como ese aroma como a ozono, como a tierra mojada, como se conoce. Entonces les puede dar esa gama de sabores tan interesantes. Entonces, unas cervezas muy interesantes. Es uno de mis estilos favoritos. Yo creo que junto con toda la variedad también que nos contaba Will de cervezas de trigo. Muchas gracias, Juan. Andrés, de pronto Will nos contaba de los retos que ha tenido en la cervecería con tantas cervezas. Vos ¿cuál puede ser que son esos retos y también esas alegrías que te ha dado tener una cervecería para aquellos que de pronto están como interesados? Yo creo que uno de los retos más duros es la formalización, creería yo, porque es que, digamos, yo creo que en la gran mayoría de países, sobre todo en Latinoamérica, tenemos más o menos reglamentaciones similares de temas sanitarios y tributarios, y es una de las cosas más complejas, pues, que no tiene nada, digamos, nada que ver con la cerveza, sino con el proceso como tal, pues, digamos, administrativo y legal de poder arrancar con una cervecería. Para mí es uno de los retos más duros. Respecto, pues, obviamente a las cervezas, ya yo creo que, obviamente, el tema de calidad es un tema de calidad y costo, es como cómo producir una buena cerveza a un costo no muy elevado. Como decía Will también, como tratar de optimizar mucho el tema de insumos. Uno está, digamos, muy dado, bueno, usemos un montón de maltas, un montón de lúpulos y todo eso. Entonces, digamos, esto a la final de pronto mucho tampoco es tan bueno y es mejor como lograr un balance, lograr una buena cerveza con unos ingredientes, digamos, como optimizados, por ejemplo, en el tema de las IPAs, que llevan tanto lúpulo, como poder mejorar los procesos de dry hopping, que es un proceso que se usa para digamos, extraer como esos aceites aromáticos del lúpulo y potencializar como esos aromas y esos sabores en la cerveza. Y, por ejemplo, el tema de controlar, por ejemplo, las fermentaciones, utilizar la levadura, porque la levadura es otro ingrediente que también tiene costo. Entonces, de pronto, cómo poder reutilizar, porque una cervecería también es como una fábrica de levadura. Entonces, cómo poder, digamos, reutilizar esa levadura para disminuir costos, también mejorar calidad.
Y pues estamos como en ese nivel. El próximo reto, que la verdad no hemos logrado, es porque apenas estamos empezando como a cubrir un mercado muy local, es la estabilidad a largo plazo digamos, como en terreno, por así decirlo, que los industriales son los maestros en eso. Los industriales son los maestros en cómo lograr sostener más la estabilidad en un punto, digamos, que después de 3 meses y que la cerveza esté medianamente consistente. Medianamente es porque uno no sabe en qué condiciones, digamos, los bares o los supermercados o demás almacenan el producto. Y digamos, una vez sale de la planta, arranca la cerveza en caída. O sea, por la mejor que la hagas, pues si la haces muy bien, vas a lograr una estabilidad muy, muy buena a largo plazo. Pero digamos, si uno no lo hace tan bien y no tiene tantas prácticas y laboratorios y técnicas, como de pronto no hay tanto músculo financiero para lograr como ciertos aspectos, por ejemplo, del tema del oxígeno, que es súper importante. El oxígeno es uno de los peores enemigos de la cerveza porque empieza a oxidar la cerveza, entonces ese control de oxígeno es bastante complicado y necesita equipos muy buenos, controles muy buenos que no la gran mayoría de cervecerías artesanales no pueden, digamos, acceder a ellos. Entonces, por eso la rueda artesanal es apoyemos lo local, porque si está local, digamos, la podemos tomar más fresca y probablemente la vamos a encontrar de mejor calidad. Eh, y eso es, digamos, como uno de los retos más grandes, pues, como de los cerveceros, pues, como a futuro. Andrés, pues hemos hablado mucho, yo he aprendido mucho de cerveza hoy. A mí, aunque me gusta la cerveza, me gustó mucho la historia que contaba Juan respecto a la turbidez de la cerveza y puedo imaginarme cuando leo los libros que leo de historia, la gente tomando la cerveza turbia, oscura, y en general en esos libros de historia también he escuchado mucho la hidromiel. Hasta ahora hemos hablado mucho de cerveza, pero viene una segunda parte donde vamos a hablar un poco del proceso de la hidromiel. No es una cerveza, pero tiene un proceso fermentado muy similar y le vamos a dar la palabra en esta segunda parte de este conversatorio a Juan José, que nos va a hablar del proceso y de cómo hacer una hidromiel. Entonces, Juan, adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, tengo unas pequeñas diapositivas que preparé, entonces se las voy aquí a compartir para podernos guiar. Me voy a llevar menos de 10 minutitos, vamos a platicarlo. A ver, aquí estamos. Listo, ya se debe estar viendo en pantalla. Bueno, pues primero que nada, ¿qué es hidromiel? Bueno, la hidromiel es una bebida fermentada, alcohólica, es una bebida alcohólica fermentada, elaborada a base de miel. En vez de que usemos cereal, usamos miel. Y bueno, vamos a platicar un poquito de esta bebida porque es muchísimo más fácil hacer hidromiel en casa que hacer cerveza. Para hacer cerveza necesitan ciertos conocimientos ya más profundos. Y para hacer hidromiel, la verdad es que de una manera muy sencilla lo pueden intentar y yo estoy seguro que les va a salir bien. Entonces, les voy a platicar cómo es que se hace. Pero antes de eso, les quiero contar que, bueno, la historia de las bebidas alcohólicas, como a lo mejor ya comentamos un poquito, es bastante antigua. Tenemos registro de que se elaboraba una bebida alcohólica similar a la cerveza que se llamaba sicarú hace 6,000 años en lo que era Sumeria. En Egipto se elaboraba el saizum o sizum desde hace ya 5,000 años. Y bueno, así en Asia desde hace 4,000 años hay registros de bebidas alcohólicas entre cerveza, vino e hidromiel, ¿no? Bueno, el principal actor para tener una bebida fermentada, también como lo comentamos, es la levadura. Y es en 1680 cuando Antoni van Leeuwenhoek es el que inventa el microscopio, que en realidad era un tipo como de lupas, que observa que la fermentación está dada por algunos microorganismos. Antes, pues se creía que era como obra de los dioses. Ya en años más recientes, digamos en 1600, 1700, no se pensaba en realidad que era algo mágico, porque de hecho el cervecero pues observa la levadura a simple vista no la podemos ver como individuo, pero sí la podemos ver como población. Quien haya cerveza va a ver que se hace un sedimento que parece arena
Entonces es la levadura y los cerveceros tomaban un poquito de esta lodo, por así decir, y lo iban pasando de lote en lote. Y bueno, pero es bien interesante ver la concepción que se tenía de la levadura en el siglo XIX. A principios del siglo XIX se creía que eran unos pequeños animalitos que tenían una boca y que comían el azúcar y bueno, digamos, por sus vías urinarias generaban el alcohol y por otras vías excretaban el dióxido de carbono. Y de hecho se hizo esta esquematización. Y en realidad no es así, en realidad es una célula. Es una célula que ya es un hongo, no es un animal, es un hongo. Y es cuando se despejan todas estas dudas, cuando Luis Pasteur ya en 1866 hace trabajos de levadura y describe cómo es ese proceso. Bueno, y entrando a la hidromiel es una bebida, como les digo, fermentada, alcohólica, donde se utiliza únicamente agua y miel para elaborarla. Se parece al vino de uva en sabor, pero tiene toques de miel y dependiendo de la miel que utilicemos, pues es el sabor y también dependiendo de la levadura. Es muy fácil de elaborar, la pueden intentar en casa y esta era la bebida típica de los países nórdicos, de lo que ahora es Noruega, Finlandia, era la bebida antigua de los vikingos, pues ahora sí que la bebida predilecta de los pueblos vikingos, y era la bebida que se tomaba al ingresar al Van Helen o al Valhalla. El Valhalla es el paraíso vikingo. Entonces, como en el paraíso católico está San Pedro, te recibe y son los jardines y todo es felicidad. En el paraíso vikingo entras, también son unas montañas, unos bellos paisajes, pero hay una cabra gigante con unas ubres gigantes, de la cual puedes beber toda la hidromiel que quieras por la eternidad. Entonces, eso sí es verdadero paraíso. Y bueno, se solía tomar en cuernos, como lo vemos en la ilustración. Entonces, así era como se tomaba la hidromiel. De hecho, todavía algunas fábricas de hidromiel suelen distribuirla en vez de en vasos en estos tipos de cuernos. Muy bien. ¿Qué necesitamos para hacer hidromiel? Pues únicamente necesitamos agua y miel de abeja. La relación es 1/3 a 1, o sea, por cada litro de agua vamos a utilizar por ahí de 300 gramos de miel. Pueden utilizar un poquito más, un poquito menos, dependiendo qué tan alcohólica o qué tan concentrada quiere que les quede. Pero entre 250, 300 gramos de miel por litro de agua es como la medida general. Y necesitamos, por supuesto, levadura. Antiguamente, y bueno, todavía hasta nuestros días, se puede elaborar la hidromiel con únicamente miel de abeja o se le pueden agregar jugos de frutas o se puede agregar infusiones de frutas, de cualquier fruta, pero también de hierbas. Le pudieran agregar canela, clavo, le pudieran agregar cacao, naranja, lo que a ustedes se les ocurra, jamaica, lo que a ustedes se les ocurra, se le puede agregar a la hidromiel. Y también se puede mezclar con cerveza. Cuando la mezclan con cerveza se llama Bragot y se solía mezclar, sobre todo en la antigua Roma, en el Imperio Romano, se solía mezclar con vino. Entonces, pues hay las combinaciones que ustedes quieran. Si ustedes quieren hacer una hidromiel pura o la quieren hacer con frutas o con hierbas, pues lo pueden hacer y es muy fácil. Vamos a necesitar también un recipiente fermentador. El fermentador no es más que un tanque donde vamos a hacer que repose pues la bebida para que se pueda fermentar. Entonces podemos comprar un galoncito de agua como el que está en la imagen. Entonces ya tenemos el agua y en ese mismo galoncito de agua vamos a dejarla fermentar. Entonces lo primero que tienen que hacer es disolver la miel. Para disolverla pueden calentarla un poquito para que se haga menos espesa, menos densa. Y como pueden ver en la imagen, en el galón de agua, voy a consumir un poco de esa agua para que quepa el 30% de la miel disuelta. Por eso es que si se fijan en la imagen, el agua no está totalmente llena en ese recipiente plástico. Entonces la podemos disolver con calor, con un poquito de calor. Hay gente que la suele hervir, pero recuerden que cuando hierven
se evaporan aromas. Entonces yo no sugiero hervirla, a menos que también sea una miel que pudiera estar un poquito contaminada con algunas bacterias, pero no se suele hervir. Pero bueno, ahí es el enfoque que ustedes le quieran dar. El siguiente punto es, ya que la hirvieron, la mezclan, como ven ahí ya en ese recipiente ya está de color amarillo, porque pues es la mezcla de agua con miel, y se agita bastante, dejando una pequeña columna de aire al interior del recipiente, y la tenemos que agitar fuertemente. ¿Por qué la vamos a agitar? Porque la levadura no nada más consume el azúcar de la miel, también consume oxígeno, sobre todo al inicio de la fermentación, y es bastante importante para la salud y la reproducción de la levadura el que tenga oxígeno. Entonces, esto es un paso básico, que ustedes le den una buena agitada. Ya que la agitaron, le van a agregar la levadura. La levadura es un hongo y la pueden encontrar en el ambiente. Sin embargo, solemos pues agregarla con un sobrecito de levadura. Si ustedes en el país o en la ciudad donde viven pueden conseguir una levadura, un sobre como el que está en la imagen, de levadura de cerveza o de champaña, eso sería ideal. Entonces rompen el sobre, es un polvito, es el hongo liofilizado o deshidratado, y lo agregan y listo. Pero si no consiguen un sobre de levadura de champán o de cerveza, pueden utilizar levadura para pan. El sabor va a ser similar, pero es óptimo cuando utilizan la levadura para cerveza. Si utilizan para pan, bueno, está bien. Entonces agregan el sobre y eso lo van a tapar. Ojo, que es el siguiente paso. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar fermentar, pero no lo vamos a tapar con la tapa normal. ¿Por qué? Esto es bien importante. Así que super warning y super recomendación. Si ustedes lo tapan, eso va a generar dióxido de carbono, va a generar gas. Y si ese gas no lo dejan salir, va a explotar. Si es de vidrio, pues es más peligroso. Y si es de plástico, también es peligroso, es una bomba y va a explotar. Así que no lo vamos a tapar con la tapa normal, lo vamos a tapar con un guante de látex, al cual le vamos a hacer unos agujeritos con una aguja, o lo van a tapar con un globo y le van a hacer unos agujeritos con una aguja. Lo tapamos para que no ingresen bacterias, porque en el ambiente hay bacterias como lactobacilos. ¿Les suenan los lactobacilos? Esos los tienen ustedes en la piel, en el cabello, están en el ambiente, y los lactobacilos son los responsables de fermentar, por ejemplo, la leche, y producen ácido láctico, así como sabe el yogur ácido. Entonces no queremos que se produzca acidez o ácido láctico. Hay otra bacteria que se llama Acetobacter, que produce ácido acético o vinagre y está en el ambiente. Entonces no queremos que se avinagre nuestro hidromiel. Por eso es que todo lo tienen que sanitizar o desinfectar. Pueden usar un poquito de alcohol o vodka para sanitizar y ponerle un guante, un globo, para que no se ingresen bacterias, pero que pueda escapar el dióxido de carbono. Ese guante o globo se va a inflar con el tiempo. La hidromiel tarda en fermentar, es muy variable. La cerveza es muy rápida, la cerveza puede fermentar tan rápido como en 7 días. Sin embargo, la hidromiel, esperen por lo menos 2 o 3 semanas, ¿eh? Puede incluso llevarse más tiempo. El guante o globo se va a inflar y cuando ya se desinfle, todavía denle unos 2 o 3 días y ya le pueden colocar la tapa. Al colocar la tapa ya está listo. Sin embargo, si ustedes quieren, le pueden dar un tiempo de maduración. En la maduración es un tiempo en el que la levadura va a reabsorber sabores y aromas, y sobre todo sabores, y va a mejorar el producto. Entonces hay gente que deja madurar su hidromiel hasta 3 meses o más, ¿eh? Yo he bebido hidromiel de 1 año de maduración, pero como yo sé que no van a tener paciencia, pues digamos que a los 3, 4 semanas ya la van a poder beber. La pueden trasvasar. ¿Qué quiere decir trasvasar? Que la van a pasar a otro tanque o a otro recipiente. ¿Por qué? Porque en este primer recipiente van a tener sedimento. Ese sedimento es levadura que ya está floculada y la queremos descartar. Y bueno, opcionalmente se puede carbonatar. No lo puse aquí en la diapositiva porque es un proceso un poquito más complejo, pero se los voy a platicar muy rápido por si a alguien le interesa. Por ejemplo, esta imagen que tenemos es en vez del guante o del globo.
Eso se llama airlock o trampa de agua. Entonces se le pone agua y deja escapar el dióxido de carbono. Para carbonatarla, cuando ya dejó de fermentar, se le agrega azúcar disuelta en agua. Normalmente se agrega 7 gramos por litro. Si yo aquí tengo 5 litros, pues agregaría 35 gramos. Y ahora sí lo tapo herméticamente. El gas que se va a producir no va a ser suficiente para que explote y va a acabar disolviéndose. Esa sería la manera de carbonatar si alguien lo quiere llegar a hacer. Y bueno, ya nada más basta refrigerarla y servirla en un vaso y beberla. Esa es la manera de hacer hidromiel. Es una manera muy, muy fácil. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues con gusto las respondemos. Juan, preguntaban que cuánta cantidad de levadura. Sí, normalmente se utiliza, eso es muy buena pregunta, qué bueno que lo mencionaste porque lo omití. Los sobres vienen para 20 litros. Ajá, los sobres tienen como 10 gramos, 11 gramos de levadura y te sirve para 20 litros. Entonces hay que dividir más o menos la cantidad de levadura como para la cantidad de litros. Si es un galón, que son como 4 litros, pues utilizarías como la quinta parte del sobre. Se utiliza bien poquita. Sí, Juan, estamos en el tiempo prometido, anunciado. Muchas sí. preguntas. Lástima no haberlas podido contestar todas. No, es más por tiempo y porque aquí creo que todos están ávidos de contestar. Muy interesantes las preguntas. Les quiero agradecer a ustedes, a Juan José, a Will, a Andrés, por su tiempo, por su conocimiento. Para mí siempre, y imagino que para todos es un placer aprender algo nuevo. Así que muchas gracias, muchachos, por el tiempo. Sí, un placer estar aquí con todos placer. ustedes y haber compartido con Will y con Andrés. Sí, con mucho gusto. Que disfruten de mucha cerveza. A Sí, todos. a mi grupo de Facebook Tribu Cervecera, yo ahí les contestaré todas las preguntas que tengan, técnicas. Juan, a todos no olviden, perdón, llenar la encuesta al final de la transmisión. De nuevo, muchas gracias y qué placer haber compartido este espacio con ustedes. Gracias a todos. Gracias, hasta luego.